Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentre. Hoy nos toca un conversatorio muy bello porque está dedicado a grandes violinistas y a obras destinadas a ese violín. Debemos agradecer cuatro mensajes. En el conversatorio de Chopin, unos primos maternos de vieja data, dos primas, Erika Kibler Riera y Jessica Kibler Riera, casada con Grisanti, me enviaron unos mensajes. Ay, recuerdo tantas cosas con ellos. Gracias a Víctor Araujo por su mensaje y a Luis Soto, que como él lleva la efeméride, envió que Mariela Molina, mi alter ego aquí presente, cumplió años ayer. Me gustaría tocar el piano en el cumpleaños feliz, pero ella dice que no. Cuando estamos grabando este conversatorio dedicado a Niccolo Paganini, italiano, a Sarasate, español, y a Jules Massenet, francés, están terminando las Olimpiadas y la despedida, como siempre, fue la premiación de los maratonistas, que ha sido un monopolio de Etiopía y de Kenia. En este caso fue de Kenia, pero recordamos a un etíope que hizo historia, creo que en la Olimpiada de Roma de 1960, disculpe, llamado Abeba Bikola, porque él ganó el maratón en aquel momento descalzo. Entonces, claro, se hizo famoso aquello, y hoy en día se están estudiando mucho y todavía no han conseguido si hay algún tipo de gene o ADN de estos atletas. Yo recuerdo que para entonces, en el caso de 1960, se hablaba mucho de que los etíopes hacían un ejercicio diario porque iban largas distancias a buscar o a educarse, si fuera el caso, pero lo hacían corriendo, ¿no? Pero cuando llegaba acá, aquello fue visto como una pobreza de África, porque en aquel entonces estábamos muy deteriorados todavía en el mundo de los humanos. No sé si hemos avanzado mucho, pero algo hemos avanzado. Por cierto, el origen del maratón viene de una batalla que ocurrió en el año 490 a.C. entre Atenas y Persia. El ejército persa era muy numeroso versus el que tenían los atenienses. Los persas habían amenazado con la violación de las esposas de los atenienses y con la matanza de los hijos. En el caso de que ganara la guerra local, parecía que era así. Los atenienses le dicen a sus esposas que se maten antes de que lleguen los persas para evitar esta humillación. El caso es que hay una sorpresa, ganan los atenienses, y entonces el corredor, según Plutarco, más rápido era Filípides, y él corre 40 kilómetros para avisar que han ganado la guerra, y logra llegar a tiempo y pronuncia una palabra en griego muy complicada, pero que viene siendo Nike, que de ahí deriva el nombre de la empresa de artículos deportivos, que significaba victoria. Entonces ahí nace los 40 kilómetros. Pero luego, en los Juegos de Londres, la realeza inglesa necesita ver el final. Entonces terminaron los 40 kilómetros, y para llegar a donde estaba la realeza para ver el final le agregaron 195 metros. De ahí es que nace que hoy en día los maratones tienen 40 kilómetros con 195 metros, por ese detalle
corona británica, ¿no? Y vamos a terminar este conversatorio oyendo de las 3 versiones que tocaron eso, el himno al amor, como también el aglutinante amor que hablamos en otras cosas. Ellos, los que vean, van a ver que tocaron también el himno a la alegría y una interpretación de un género japonés que lo que quiere decir es que se toca de noche para que los ancestros vuelvan al alma de los seres vivientes. Bien, querida audiencia, espero que disfruten de este conversatorio. Niccolo Paganini, que es el primero de los autores, que va a ser hijo de Antonio y de Teresa Boucciardi, van a nacer en una humilde casa en 1782 en Génova, casa que hoy tiene una placa en honor del nacimiento de él, placa que termina diciendo algo así como el divino arte de un insuperable maestro, ¿no? Los padres de él, ambos aficionados a la música, lo ayudan. El padre le enseña mandolina, pero también era muy severo el padre. Este padre trabajaba como obrero en el puerto de Génova. Ya a los 5 años ya comienza a trabajar el violín, y en su autobiografía, una pequeña que escribió, dice que su madre pensaba que él iba a ser una suerte de gracia para ellas, siendo un gran violinista. Ahí se va a tejer luego a través de esto toda una suerte de leyenda, ¿no? A los 7 años él lograba ejecutar cualquier música. Luego, a pesar de tener 2 maestros poco relevantes, ya a los 8 años participaba en ceremonias religiosas. Va a tener lecciones de franco greco, y va a ofrecer su primer concierto público en compañía de 2 importantes cantantes en el Teatro de San Agustín. El éxito fue sumamente comentado y clamoroso, ¿no? Hay un marqués de Negro que contribuye a que el padre lo lleve a Parma a estudiar, y ya en 1801 él va a componer cerca de 20 obras, y allí va no solo a componer para violín, sino también para otros instrumentos como guitarra, ¿no? Va a ofrecer conciertos en varias ciudades de Italia: Milán, Bolonia, Florencia y Livorno, son algunos de ellos. Y el padre, como lo obligaba a trabajar entre 15 a 17 horas diarias, llega un momento que a los 17 años él abandona la casa, ¿no? Y dice: yo voy a dejar este pequeño cuarto donde lo que he recibido lo que he tenido es hambre y golpe, pues. Él va ahí entonces a las posadas, y a lo que se llamaban las leoninas. Allí se convierte en un aficionado al juego, pero realmente un taur, ¿no? Y comienza a jugar, a tener hábitos de bebida, de estar con mujeres, y eso forma parte de su vida en ese momento. Él va a perder en apuestas el violín que tenía, pero aparece un rico francés, Mr. Libro, que poseía uno de esos gloriosos violines, que al igual que el Stradivarius es el Guarnerius. Niccolo Paganini va a donde este señor
y lo convence que le preste este violín para él tocarlo. Bueno, resulta ser que lo toca y este empresario francés decide dejárselo en la mano porque sintió que lo tocó tan bien que él no se sentía como merecedor de poseer ese violín, y ese va a ser el violín que va a tener él, aunque tocó otro, por cierto, pero va a tener él toda su vida. Este violín, por cierto, se conserva hoy para ser admirado por todos aquellos interesados en visitarlo. Hacia 1805 se va a dedicar a la agricultura de la guitarra, pero rápidamente va a tener algunos viajes intermitentes a un castillo donde compone sus opus 2 y 3. Napoleón acababa de criar el Principado de Lucca y se lo cede a su hermana Elisa, que era la mujer de Felipe Baccioni. La enorme reputación que para ese entonces gozaba Paganini hace que esta princesa Elisa lo invite como violinista particular y para que dirija la ópera en este principado, ¿no? El caso es que además de eso lo nombra guardia real, lo cual hace que él se ponga un muy elegante uniforme y allí ofrecían frecuentes conciertos. Va a aparecer en su vida una dama donde va a haber una mutua inclinación de uno al otro, un amor por lo menos platónico entre ambos, y él, para decirle a través del violín el amor que sentía, va a escribir una obra llamada Escena Amorosa. Pero el caso es que utiliza solo 2 cuerdas del violín, el bordón y la prima, para este efecto. Y ahí le transmite, y ella cruza miradas con él en ocasión de este estreno, ¿no? Eso tuvo un éxito considerable. Va a llamar la atención que estaba haciendo lo imposible, y la princesa Elisa le dice, pero usted será capaz de hacerlo con una cuerda, y en efecto, él escribe una obra, una sonata militar llamada Napoleón con una cuerda, ¿no? Aquello va a producir una gran conmoción de cómo era posible que un hombre pudiera tocar con una cuerda algo que sonaba como que tenía varios sonidos, ¿no? Era impresionante la calidad. Tan es así que cuando Liszt lo conoce, mucho más adelante, va a ser para Liszt un evento que lo va a marcar. Si nosotros nos atenemos al conversatorio que tuvimos de Franz Liszt, pues Franz Liszt dijo, caramba, yo voy a hacer del piano una técnica tan compleja como la que este hombre está haciendo. Más tarde lo va a lograr Liszt. Bueno, la fama de él se va a convertir ya en fanatismo, ¿no? La gente no entendía por qué lo hacía, y aparece todo tipo de leyendas de que tenía un pacto con el diablo, algo así como la obra de Fausto, pues, un pacto con el diablo, de que era diabólico. Además tocó las variaciones de la bruja, lo cual hacía que creciera ese tipo de fanatismo y de ideas. El caso es que él tenía una enfermedad cuyo nombre no recuerdo, que hacía que él fuera un tipo, además de flaco, relativamente alto, porque no llegaba a medir 1,70 m, pero se veía alto, flaco, y era sumamente flexible debido a esa enfermedad, ¿no? Es algo así como la enfermedad del gran nadador Phelps, ¿no? Que obtuvo tantas victorias porque tenía una enfermedad que le permitía, aquí hay algo parecido, la enfermedad le permitía hacer unas flexibilidades muy particulares, ¿no? Él va a visitar después
de Milán a Roma, va a visitar Alemania, va a conocer a Antonia Bianchi, con la cual va a tener a un hijo, a Aquiles. Pasa un tiempo en Sicilia. Con Aquiles hay digamos, una anécdota, porque él le pide a Berlioz que le escriba una obra, y Berlioz le va a escribir a Aroldo en Roma, ¿no? Y ya para aquel entonces Niccolo Paganini está muy mal de salud y había perdido, fruto de la tuberculosis, había perdido la voz. Entonces él asiste cuando tocan esta obra y le pide a Aquiles que vaya a donde el maestro Berlioz para decirle estas palabras. Padre, le manda a decir que nunca se había sentido tan emocionado como con esta obra que usted le ha compuesto. Él viaja después a Viena y luego hasta se cuenta que un cochero, porque se crió la paganinitis, por llamarlo de alguna forma, y entonces se hacían panecillos en forma de violín. Las mujeres estaban locas por él, se hacían lazos, todo tipo de ese tipo de modas femeninas tenían características como de Paganini, en cinturas o qué sé yo, este tipo de cosas que las mujeres utilizan, y un cochero le pidió permiso para decir que su coche se podría llamar el coche de Paganini, ¿no? Bueno, el hombre fue una cosa colosal. Esta condición que hablamos, que era característica pues de la flexibilidad, amplitud de manos, brazos, elasticidad del cuerpo de Paganini, era el conocido síndrome de Marfan. En 1831, él, habiendo ganado bastante dinero, va a tocar para la gente menos pudiente en la ciudad de Bristol. Él va a viajar en Inglaterra y va a acumular una fortuna momentánea de 20.000 libras, ¿no? Luego va a Bruselas, donde como invitado por su biógrafo Fetti, ¿no? Curiosamente, su presentación es fruto de alguna hilaridad por parte de los oyentes, que va a ser resarcida inmediatamente con la presentación que sigue. Ya comienza su enfermedad de una tuberculosis de laringe, luego va a ser una segunda tuberculosis, pero durante la enfermedad él tocara íntimamente cuartetos de Beethoven. En Marsella va a tener algunos baños en manantiales para, digamos, procurar mejorar esa inhóspita enfermedad de laringe. Va minimizando, va a querer, sin poderlo hacer, escribir un método para aprender violín, y sufre de una segunda tuberculosis. En 1836 va Paganini a ir a París con intención de fundar un casino. Este casino fracasa, él va a Niza, su salud, producto de la tuberculosis, empeora. Él guarda cama, no recibe los santos óleos por decisión propia y muere pues luego de una hemorragia. El obispo de entonces impide que sea sepultado en tierra consagrada, no por aquello de que era considerado como un violinista del diablo, sino que la conducta de él en vida no había sido lo más santa. Él es entonces embalsamado y conservado en el sótano de la casa donde muere. Más tarde, en 1853, va a ser enterrado en el cementerio de Gayones. 4 años después piden una dispensa papal. En todo caso, va a poder ser transportado a Génova, lugar donde nació, y sepultado originalmente en un cementerio de Parma llamado Villetta di Parma en 1876. Un violinista admirador de Paganini convence a un nieto de él, de nombre Attilia, que lo traslade a otro cementerio en la misma ciudad de Parma, y así sucede.
en un nuevo cementerio en 1896. Oiremos de Paganini una obra bellísima que es denominada La Campanella, que forma parte de una obra más extensa, y que esa obra, La Campanella, va a ser luego trasladada por varios personajes, pero quizás la más conocida es por Liszt, que hace una versión para piano.
El segundo autor del cual hablaremos es Pablo Sarasate. Este músico nace en 1844 en Pamplona, hijo de un músico militar de nombre Miguel y de una madre llamada Francisca Javiera Navascués. Ya a los 5 años recibe clases de José Courtier y a los 7 ya da su primer concierto público, violín. Él recibe una beca de una condesa Esposi Mina que, admirándole, le financia los estudios en Madrid con un violinista notable de nombre Manuel Rodríguez. 3 años más tarde ya él estaba tocando en el Teatro Real de Madrid. Él recibe entonces otra beca de la Diputaduría de Navarra, con una beca para ir a París. Goza del favor del cónsul de España en París, García Echeverría, quien adopta al niño y logra que, por una rara ocasión, un profesor de alta alcurnia, Delfín Alar, sin cobrar nada, comienza a darle lecciones. Eso lo lleva a que ya en 1957, él tiene 13 años, ¿no? Va a obtener un primer premio en violín y luego de armonía en 1858. Luego de este éxito va a regresar a España, luego va a ir a Londres, donde va a tocar en el Crystal Palace, va a viajar a América del Sur, ahí le ofrecen un contrato en Argentina que no acepta y regresa a París. Allí hace amistad con el ya conocido Camille Saint-Saëns y comienzan a tocar obras que componen entre los dos, o ellos, tocaba uno violín y otro piano, ¿no? Luego aparece en la vida de él Eduardo Lalo, que es un compositor que le financia, porque no tenía el dinero suficiente, nuestro biografiado, le financia su ida a Alemania, porque era la oportunidad, allá estaba el centro de la música, y en Alemania va a tener un éxito notable. Va a ser considerado ya un gran virtuoso, un toque impecable, brillante, de sonidos puros y cristalinos, ¿no? Él va a tener como asistente a Otto Goldmich, que a su vez va a ser biógrafo. Señor Goldmich va a contratar a Berta Marx para que acompañen el piano. Se van a casar estos dos, Goldmich y Berta Marx, pero van a acompañar a Sara hasta sus últimos momentos, ¿no? Él va a obtener dinero importante a través de sus presentaciones, y a pesar de que tenía algunos toques pomposos, eso es lo que dicen sus biógrafos, era bastante caritativo, solía ofrendar, digamos, aportes dinerarios a los menos favorizados, favorecidos por la vida, ¿no? Él tenía como hobby, y esto es una mera anécdota, jugar el billar y a los naipes. Cuando él va a morir, va a dejar 1.500.000 francos oro, ¿no?, de herencia. Nuestro biografiado va a recibir la colaboración de estos 4 músicos para el logro de su gran fama: de Raff, de Lalo, de Saint-Saëns, como dijimos, y de Max Bruch. Cuando él muere de una afección pulmonar, él va a dejar en herencia una suma apreciable, 1.500.000 francos oro. Pero además deja algo todavía más, económicamente hablando,
de mayor nivel, porque lega dos violines de Stradivari. Uno amarillo que se lo deja al Conservatorio de París y uno, digamos, rojizo, que es el que más utilizaba al Conservatorio de Madrid. Para que tengan una idea, él pagó por el primero 15.000 francos y por el segundo 35.000. Esos violines no bajan de 1, 2, 3, 4 millones de dólares. Él compone casi todas sus obras para violín con un estilo profundamente español. Entre las obras destacan los aires bohemios, la habanera, las jotas, capricho vasco, serenata andaluza, canto del ruiseñor, y vamos a oír una obra magistral llamada Zapateado. Él va a fallecer en su casa de Villa Navarra en Francia en 1808 y luego va a ser enterrado en un mausoleo en el cementerio municipal de San José de Pamplona, que anualmente se llevan ornamentos florales a ese sitio donde reposa este músico. Zapateado.
esta ha sido la vida y obra pues de Pablo Sarasate. Iniciemos ahora con nuestro tercer y último biografiado. Nuestro tercer autor va a ser Jules Massenet. Este es un autor francés nacido en 1842 en Montavel, y va a ser el último hijo de los 21 hijos de Alexis, su padre. La madre era de ascendencia noble de una familia Roger de Marancourt. Esa madre le va a enseñar a él piano durante 3 años. A los 3 años lo ve suficientemente preparado, lo lleva al conservatorio de esa ciudad y él logra un primer premio en 1856. Sin embargo, él no fue un niño prodigio ni tampoco un estudiante así muy aventajado. La precaria salud del padre obliga a que se tengan que mudar de París a Chambéry, otra ciudad de Francia, y él, queriendo volver a París, se fuga de la casa, se va a París y una de sus hermanas mayores lo acoge en su domicilio. Él va a estudiar composición y tiene, digamos, algo de suerte porque él tenía un temple medio revolucionario y el profesor lo expulsa, pero va a caer entonces bajo las manos de unos 2 profesores mejores que van a ser Sobar y Rever. Además va a estudiar con Thomas y con Thomas, más allá que de maestro, se va a convertir en un amigo, ¿no? Él con Massenet comienza a componer breves melodías, ¿no? Tenía una apretada situación económica, de modo que él repartía el tiempo en estudios musicales y en empeñar las pocas prendas que podía disponer. Va entonces a olvidarse de París debido a que va a Roma, gana el premio Roma, y Berlioz logró ver el talento de este músico y vaticinó una vida de importancia musical. Él va a escribir varias obras durante el tiempo que pasa en la ciudad de Roma, y hacia 1865 regresa a París, escribe otras obras y va a escribir una suite para orquesta que va a ser presentada en el Circo de los Campos Elíseos en ocasión de un espectáculo que se iba a celebrar allá. George Hartmann, un editor, digamos, poco conocido, ve lo que los editores importantes no ven y comienza a publicar obras de Massenet. Él se va a casar, se va a instalar en Fontainebleau y allí va a cosechar algunos éxitos. Prepara para la celebración universal, la Feria Universal, la Paz y la Libertad. Cuando estalla la guerra franco-prusiana, él va a vestir de uniforme entonces. Va a escribir luego tanto óperas dramáticas como cómicas y 2 obras que van a ser elogiadas. Un drama sacro, Marie Modeler, elogiada por Bizet, y también Gounod,
va a aplaudir una obra de nombre Eva. En 1877 él trabaja en una obra llamada, una ópera pues, llamada Rey de Lahore, que va a ser representada durante 30 noches seguidas y va a pasar a representarse en Italia, en Roma, en Turín, en Bolonia, en Venecia, en Génova, y luego va a Hungría, a Austria, a España e Inglaterra. Aquí Massenet pasa a consagrarse como un gran autor dramático. Va a dictar algunas clases por un breve tiempo en el conservatorio. Va a estrenar el oratorio La Virgen, que no va a ser entendido, lo cual él va a resentir, pero luego al escribir Heroidandes, que fue representada 60 noches consecutivas en Bruselas, bueno, va a pasar pues esta incómoda situación y esa obra que se representó en Bélgica va a ser conocida en Francia 22 años más tarde. En 1884 aparece esa obra tan conocida del Manon, que va a representarse con un éxito absoluto y apoteósico durante 100 noches seguidas. Va a estrenar el Cid y va a producir varias obras exitosas. Va a no dar más clases en el conservatorio, va a presentar óperas en el Teatro de París y en 1824 va a escribir la ópera Thais. De esta ópera Thais vamos a recoger una elegía, se llama así, de Thais, que es una bella aria que la oiremos tocada por violín, ¿no?
luego va a Inglaterra, va a escribir un Cendrillón, que es un cuento de hadas de Cenicienta. Luego, un cierto día, saliendo del teatro, va a salir de su casa y recibe un sobre anónimo. Ese sobre, él lo abre a ver qué era, y era un poema. A él le interesa ese poema y resulta que escribe el juglar de Notre Dame. Este era un poema que luego se supo que era de Maurice Lane. Él va a trabajar 12 horas diarias componiendo y también mostró intereses por la música o los temas españoles, y ahí va a escribir varias obras de corte español, y podemos mencionar entre ellos una comedia heroica de nombre Don Quijote, y que también se representaron en los distintos teatros, ¿no? Él va a componer un concierto para piano muy bello, y lo llamaron el Puccini francés. Era un excelente orquestador y tenía una extraordinaria inventiva melódica. Él va a morir en casa de París, fruto de cáncer, y allí él, por voluntad personal, le celebran un funeral sumamente sencillo en 1942, y va a ser enterrado en el cementerio de Bridge. Este es pues la vida y obra de Jules Massenet. Antes de finalizar este conversatorio, debo decir que una dama me pidió que cuál de todos los músicos que hemos presentado había tenido presentaciones en la Casa Blanca. Yo le ofrecí decírselo por teléfono, y sin embargo me dijo que no, que quería por favor que lo dijera ante el video, porque había unas damas, compañeras de ella, que no estaban suscritas y querían oírlo de acá. Bueno, con mucho gusto lo decimos. A ver, de todos los músicos que hemos presentado, hay 4 que han pasado por la Casa Blanca. Teresa Carreño, que fue una niña que pasó por la Casa Blanca invitada por Lincoln. Igual Igor Stravinsky fue a la Casa Blanca a una cena con motivo de los 80 años que se le ofreció John Fitzgerald Kennedy. Vladimir Horowitz también fue invitado a la Casa Blanca por Ronald Reagan, donde además de recibir una medalla de la libertad, ofreció un recital. Y el otro es Enrique Granados, que luego de haber compuesto pues la suite goyesca, que cuando va a Nueva York se convierten en óperas goyescas, el demócrata Wilson lo invita a la Casa Blanca y él va a ofrecer allá un recital. Algunos que creen en el destino dicen que ese fue el destino que hizo que Granados muriera en el canal de la Mancha, como sabemos, el fruto del bombardeo que le hacen a un buque donde estaba. Pero algunos dicen que fue el destino, ¿no? Que no pudo evitar la invitación de Wilson. Esos son los 4 que han pasado por la Casa Blanca. Bueno, espero haber cumplido, dama, con su pedimento. Si les gustó este conversatorio, no dejen de elevar el dedo, suscribirse, que muy pronto nos veremos con otros, y hacer los comentarios que estimen juiciosos, y activar la campana. Y el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes que nosotros.
Gracias por vuestra hospitalidad de nuevo. Y antes de terminar, mire, la última vez que vi el número de visitas acumulaba 16.300 algo. Eso debe haber subido. Es un honor para Mariela y para quien les habla el que ustedes hayan dispensado, porque lo que hacemos es un promedio, ¿no? Si suponemos que todos los conversatorios tienen un promedio de unos 35 minutos, uno más largo que otro, es un año del tiempo de ustedes que han dedicado a oír y ver estos conversatorios. Gracias, porque si algo vale en la vida es el tiempo, ¿no? Muchas gracias por la honra de que nos dispensan de dedicar un año, unos más, otros menos, unos más continuos, otros menos de un año de vosotros viendo estos conversatorios. Y de nuevo nos despedimos con el mayor respeto y cariño. Hasta luego, querida audiencia.